Hola a todos, en este video vamos a trabajar la comunicación por radiofrecuencia con el PIC 18F4550. En esta ocasión vamos a utilizar estos módulos de radiofrecuencia a 433 MHz y para que exista esta comunicación habrá un emisor y un receptor. Este será el módulo emisor y este será el módulo receptor. Adicionalmente a estos módulos se les conecta una antena y el rango de distancia va a depender de esa antena. Para poder establecer una comunicación inalámbrica por radiofrecuencia es necesario utilizar el módulo USART del microcontrolador para enviar y recibir los datos. También se recomienda utilizar el método de tramas para enviar y recibir los datos para que no existan pérdidas de información. Por lo tanto, se va a utilizar una librería la cual se va a encargar de enviar y recibir los datos por radiofrecuencia. Dicha librería se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. Además, si no han visto el video del método de tramas, les recomiendo que lo vean para que puedan entender correctamente el método. La librería que vamos a utilizar tiene 4 funciones. La función RFInit inicializa la comunicación por radiofrecuencia. La función RFSendData transmite el buffer de datos. La función RFReadBuffer recibe el buffer de datos. Y la función RFSplitData separa cada uno de los datos del buffer enviado por el transmisor. Como les mencioné, vamos a utilizar el módulo USART del PIC. El pin TX del PIC va conectado al pin de datos del módulo transmisor, mientras que el pin RX del PIC va conectado al pin de datos del módulo receptor. Y aquí se muestran las conexiones de ambos módulos de radiofrecuencia. Como debe existir un transmisor y un receptor, vamos a comunicar dos microcontroladores PIC por radiofrecuencia utilizando los módulos a 433 MHz. Esos módulos también se pueden simular en Proteus, pero por defecto no los trae, así que de igual forma les voy a dejar las librerías para Proteus en caso de que no tengan físicamente los módulos de radiofrecuencia. Ahora vamos a pasar al primer ejemplo utilizando la comunicación por radiofrecuencia para enlazar dos microcontroladores PIC. En este ejemplo vamos a comunicar dos microcontroladores PIC utilizando los módulos de radiofrecuencia. A través de 4 pulsadores que estarán conectados en el transmisor se va a controlar el encendido y apagado de 4 LEDs que estarán conectados en el receptor. En el código del transmisor se incluye la librería stdio.h y se incluye la librería de los módulos de radiofrecuencia. Este arreglo contiene la dirección del receptor. Por lo tanto, esta dirección se le va a asignar al microcontrolador receptor para que únicamente el transmisor se comunique con el receptor que tenga esta dirección. En este arreglo se almacena el buffer de datos que se va a enviar al receptor. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales. Se configuran los pines RA0 a RA3 como entradas, ya que en estos pines se van a conectar los pulsadores. Utilizando esta función se inicializa la comunicación por radiofrecuencia. Dentro del bucle while se realiza la lectura del puerto A. Después se concatenan los datos de la dirección y del puerto A. El transmisor va a enviar este formato de cadena al receptor. Si recordamos cuando se utiliza el método de tramas, la cadena debe tener caracteres de inicio y final. Entonces, entre estos caracteres se va a encontrar la dirección del receptor y entre estos caracteres se va a encontrar el dato de los pulsadores. Y toda esa trama de datos se almacena en este arreglo. Después, utilizando esta función, se envía todo el buffer de datos al receptor y finalmente se envían los caracteres retorno de carro y salto de línea. En el código del receptor se incluyen las librerías stdio, string y stdlib.h. También se incluye la librería de los módulos de radiofrecuencia. En esta parte se ha definido una constante, la cual tiene el valor del tamaño máximo de datos a recibir. Este arreglo contiene la dirección del receptor. En este arreglo se almacena la cadena de caracteres que envía el transmisor. Este arreglo va a almacenar la dirección que envía el transmisor y este arreglo va a almacenar el dato de los pulsadores. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configuran los pines RB0 a RB3 como salidas, se limpia el puerto B y con esta función se inicializa la comunicación por radiofrecuencia. Dentro del bucle while se va a utilizar esta función para leer el buffer de datos que envía el transmisor y esa cadena de caracteres que envía el transmisor se va a almacenar en este arreglo. Una vez que se recibe el buffer de datos del transmisor, se va a utilizar esta función para separar cada uno de los datos que contiene la cadena o trama. Si recordamos, entre estos caracteres de inicio y final se encuentra la dirección del receptor. El dato de la dirección se va a almacenar en este arreglo. Y entre estos caracteres de inicio y final se encuentra el dato de los pulsadores.
y el dato de los pulsadores se va a almacenar en este arreglo. La función RF Split Data tiene 5 parámetros. El primer parámetro es el carácter de inicio, el segundo parámetro es el carácter de final, el tercer parámetro es la cadena o trama principal de donde se pretende extraer el dato. El cuarto parámetro es el arreglo o vector donde se va a almacenar el dato extraído y el último parámetro es el tamaño de la cadena o trama principal. Después se realiza una comparación entre la dirección que envía el transmisor y la dirección del receptor. Si la dirección que envía el transmisor es igual a la que tiene el receptor, entonces se asigna el dato de los pulsadores al puerto B para controlar el encendido y apagado de los 4 LEDs del receptor. Pero primero se utiliza la función ATOI para convertir la cadena que contiene el dato de los pulsadores a dato de tipo entero, y el dato de los pulsadores ya convertido a entero se asigna al puerto B. Ahora vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación, presionamos los pulsadores, vemos que funciona. A través del transmisor se controla el encendido y apagado de los LEDs que están conectados en el receptor. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Este es el transmisor y este es el receptor. Voy a comenzar a presionar los pulsadores del transmisor y vemos que está funcionando correctamente. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora en este ejemplo vamos a controlar la intensidad de brillo de un LED a través de un potenciómetro que estará conectado en el transmisor y el LED estará conectado en el receptor. El código del transmisor es similar al del anterior ejemplo. Adicionalmente se van a incluir las librerías de la ADC y la de MAP. Esta parte se queda igual, la dirección del receptor sigue siendo la misma. En el programa principal se inicializa el ADC y se configura el pin A0 como analógico. Se inicializa la comunicación por radiofrecuencia. Después, utilizando la función map, se mapea el dato del ADC de 0 a 1023 y se convierte a una escala de 0 a 250. Este rango de valores es del PWM y ese valor se va a almacenar en esta variable. De igual forma que en el anterior ejemplo, se va a enviar este formato de cadena al receptor. Entre estos caracteres se va a encontrar la dirección del receptor y entre estos caracteres se va a encontrar el dato del PWM. Entonces se concatenan estos datos en una sola cadena y todo el buffer de datos se va a almacenar en este arreglo. Se envía el buffer de datos al receptor y se envían los caracteres retorno de carro y salto de línea. De igual forma, el código del receptor es similar al del anterior ejemplo. Toda esta parte se queda igual, la dirección del receptor es la misma y adicionalmente se incluye la librería del PWM. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se inicializa la comunicación por radiofrecuencia y se inicializa el PWM. En este caso solo se va a utilizar el primer canal del PWM. Dentro del bucle while se lee la cadena de caracteres que envía el transmisor y se almacena en este arreglo. Después se utiliza esta función para separar cada uno de los datos que contiene la cadena de caracteres que envía el transmisor. Al igual que en el anterior ejemplo, esta parte se queda igual. La dirección que envía el transmisor se almacena en este arreglo y el dato del PWM se almacena en este arreglo. Después se realiza una comparación entre la dirección que envía el transmisor y la dirección del receptor. Si ambas direcciones coinciden, entonces se asigna el dato del PWM al canal 1 del PWM. Al igual que en el anterior ejemplo, se utiliza la función ATOI para convertir el dato del PWM que está en formato de cadena a dato de tipo entero, y ese dato se almacena en esta variable. Finalmente se utiliza esta función para asignar el valor del PWM en el canal 1 del PWM para controlar la intensidad de brillo de un LED. Ahora vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Vemos que ya se está enviando el dato. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro. Y vemos que cambia el ancho de pulso del PWM. Y vemos que funciona. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Voy a empezar a variar el valor del potenciómetro. Vemos que va cambiando la intensidad de brillo del LED que está conectado en el receptor. Y vemos que está funcionando correctamente. De esta forma ya se está utilizando la comunicación por radiofrecuencia para enlazar dos microcontroladores PIC
De mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.